Bueno, me voy a ir un poquito más abajo porque lo que quiero presentarles es una profecía que Hashem le hace a estos hijos de Abraham. Miren lo que dice el verso eh, 13. Dice, entonces dijo Elohim a Abraham, sabe que ciertamente tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde le esclavizarán y oprimirán 400 años. Pero también a la nación de la que serán esclavos yo juzgaré. Y después de ellos, y después de estos, ellos saldrán con riqueza. Tú te unirás a tus ancestros en paz, y serás enterrado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos volverán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del Emorita. Bien, quiero que veamos o que estudiemos sobre esta profecía que habla de los 400 años de exilio. Miren lo que dice el Midrash. Es increíble esto. Hashem le dio la opción de elegir a Abraham el castigo por sus transgresiones. El Gehinom o el exilio a Egipto. El Gehinom o el exilio a Egipto. Y Abraham dudó y no sabía qué elegir. Y Hashem le aconsejó el exilio. Y entonces se pregunta el Midrash, ¿cómo es posible que Abraham haya dudado, haya pensado que es mejor el Gehinom que el exilio? A ver, ¿tienen alguna pregunta, se le ocurre alguna respuesta para esto? ¿Cómo es? Estamos pensando en el Midrash, ¿no? ¿Cómo es que Abraham dudaba tanto? Es decir, si a mí me preguntan, a ver, ¿qué esperas para tus descendientes? ¿Gehinom o exilio? ¿Qué preferís? Incluso para mí misma, pero ¿qué preferís, el Gehinom o el exilio? Yo sin dudarlo elijo el exilio. ¿Vos, Mica, qué elegís? Sí, también. ¿O no? El exilio, sí, sí, sí. El exilio, el exilio. A ver, tal vez algunos de acá no saben lo que es el Gehinom. El Gehinom sería como el infierno. Y Abraham duda y al final termina eligiendo el exilio, porque Hashem le dice, mira, esto es lo que te conviene, pero sería como que es obvio, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que dudaba Abraham? ¿Se les ocurre algo? Charán, charán. Bueno, la tiro porque los veo callados. No sé si es vergüenza o que les tiré una bomba, no sé. Abraham decía, pensó esto, si mis descendientes bajan a Egipto 400 años, posiblemente se mezclen con los egipcios, terminen siendo idólatras y finalmente terminen en el Guinom. Entonces voy a ahorrarles eh, el sufrimiento, ¿no? Y bueno, que simplemente vivan feliz en esta tierra. Y bueno, si al final de cuentas van a terminar en el Guinom por idólatras. Bien, tiene sentido, ¿no? Es decir, me estás ofreciendo el Guinom o una alternativa que posiblemente terminen terminen siendo idólatras en ese lugar y al final su castigo va a ser igual. Es decir, no hay mucha alternativa. Le compro un pasaje directo sin escala, claro, justamente. Dice, bueno, a ver, pasaje con escala es Egipto o pasaje sin escala es no Egipto. Bueno, evito el sufrimiento. Bien, evito el sufrimiento de mis hijos y que dígame si ese es su destino, ok, ese es su destino. Bien, acá la Jime abrió pero no. Bien, vamos entonces. Miren lo que dice el Midrash. Pero Hashem sabía que los israelitas son puros y soportarían el yugo del exilio y no anularían el pacto
y seguirían su camino de la Torá. Y por eso Hashem le aconsejó elegir el exilio. Bien, es hermoso. Es decir, Hashem confió en los hijos de Abraham. Dijo, a ver, Abraham, son 400 años de exilio, pero no son cualquier persona, son tus hijos. Son tus hijos. Y vos le estás enseñando el camino. No van a prevalecer en la Torah. Bien, miren lo que dice el Maguid. ¿Saben lo que es el Maguid? ¿Se acuerdan del Maguid en el Sefer de Pesach? En uno de los puntos se llama Maguid, ¿no? El relato de Pesach. Miren lo que dice. Seguramente cuando yo ahora se los relate, se van a acordar la frase. Bendito es él que cumple su promesa a Israel. Bendito es él, porque el santo, bendito es, calculó el momento del fin de la esclavitud para cumplir su promesa a Abraham. Para cumplir su promesa a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que iban a estar 400 años, pero que iban a volver, ¿no? Y tienen que volver no como idólatras, sino que abrazados a Hashem. Pero fíjense en esto. Calculó el momento del fin de la esclavitud. Se preguntan los sabios, ¿cómo lo calculó? Acá hay dos cosas, en esta pregunta hay dos cosas. La primera pregunta es, sabemos que no estuvieron 400 años. Bien, o mejor dicho, que esos 400 años se cuentan desde que Abraham tuvo que bajar a la tierra de Mitzrayim, la tierra de Egipto. Pero segundo, ¿cómo calcula Hashem eso? ¿Lo calcula igual que nosotros? Hashem tiene que calcular algo. ¿Qué significa esto de calcular? Bien. La pregunta vendría a ser esta. Si nos vamos más a lo profundo. ¿Cómo calcula Hashem la severidad o los años de prueba? ¿Cómo calcula Hashem la severidad? Es decir, ¿cómo se acaba la prueba? Sí, Banji. Por lo de la cuarta generación, estará relacionado con eso. Por ejemplo, el pecado, cuando habla acerca del pecado de los padres, hasta la cuarta generación. Bueno, es interesante lo que decís, Banji, porque vieron que acá dice, y en la cuarta generación regresarán. Por eso. La pregunta va por, a ver, está decretado que van a ser 400 años, pero no sabemos que fueron 210. Sí, Oscar. No, pero dice el versículo dice de los que me aborrecen, es decir, de los que se olvidan. Si hablamos de Jacob, hablamos de Leví, Abraham, todavía tenían ese llamado. Está bueno lo que dice. Ahí Banji te respondió Oscar. Como que el texto dice, cuarta generación de los que me aborrecen. Y acá no sería el caso. La pregunta acá va más por el hecho de, a ver, no coincide ni la generación, porque dice en la cuarta generación volverán, dice la profecía, y tampoco coincide la cantidad de años, porque sabemos que son 400 y estuvieron 210. ¿Cómo calcula? A ver, también la pregunta es, ¿por qué el Maguid nos dice que calculó? O sea, no fue en cualquier momento, tenía que cumplirse realmente el decreto. ¿Se entiende? Miren lo que dice el Maguid. Bendito es porque el santo bendito es, calculó el momento del fin de la esclavitud para cumplir con su promesa. ¿Qué calculó? ¿Qué estaba calculando? Bueno. Miren lo que dice Rabbi Eleazar. Les voy a citar a tres sabios. Dijo Rabbi Eleazar, ¿a qué se asemeja esto? A un rey que se enojó con su hijo y tenía en su mano una espada y juró golpearle en la cabeza. Es fuertísimo, es decir, dijo, si mi hijo transgrede, yo con la espada le golpeo en la cabeza. Pero luego se arrepintió porque transgredió a su hijo y dijo, uy, si le golpeo en la cabeza lo mato con una espada. Si lo golpeo morirá. ¿Y entonces quién heredará el reino?
Pero por otro lado, no puedo anular mi decreto, yo ya dije que le iba a pegar en la cabeza. Entonces, ¿qué hizo? Puso la espada en su vaina, es decir, la guardó en su vaina y la pasó por la cabeza de su hijo. No lo golpeó fuerte, lo puso en la vaina, lo guardó y ¡puc! Se lo pasó por la cabeza de su hijo. Y de esa manera no dañó a su hijo ni dejó de cumplir su decreto real. ¿Bien? Ok. Ya vamos a ver a qué va esto, pero primero escuchen estas historias, estas metáforas que son hermosas. Siempre está el rey, ¿no? Y el hijo del rey. Rabbi Levi dijo, más bien es, fíjense, están discutiendo, pero a ver cuál es la metáfora que más se acerca, ¿no? Rab Levi dijo, más bien es como el ejemplo de un rey que se enojó con su hijo y juró castigarlo con 100 latigazos. Dijo el rey arrepintiéndose, si mi hijo recibe 100 latigazos, ¿acaso quedará con vida? ¿Y qué hizo? Tomó la soga, la dobló en 100 pliegues, de manera que no dañó a su hijo ni anuló su promesa. Bien, ¿qué es lo que está diciendo acá? El decreto era 100 latigazos. ¿Qué hizo? Agarró el látigo, lo cortó en 100, en 100, en 100 hilitos, vendría a ser, en 100 hilitos, y en vez de hacerle 100 latigazos, le hizo un latigazo, pero con 100 hilitos. ¿Se entiende? Le hizo un latigazo con 100 hilitos. Se salvó de 99, pero tuvo un latigazo. Bien, en el otro caso, es como que se liberó de todo el hijo, ¿no? Porque agarró y le pasó la espada, pero que estaba totalmente envainada, le pasó, pero casi que no sufrió. En este caso, se salvó de 99, pero hubo un latigazo de 100 hilos. Rabuna dijo, es como el ejemplo de un rey que se enojó con su hijo. Y delante del rey había una piedra, respecto de la cual juró arrojársela a su hijo. Re violento este rey. Tenía una piedra y dijo, si te portas mal te la tiro. Y se portó mal. Y entonces el rey se arrepintió. Si le arrojo esa piedra, mi hijo morirá. Entonces, ¿qué hizo? La rompió en numerosas piedritas, tan chiquitas así que parecía tierra, arena, y se la fue tirando de una. Y de ese modo su hijo no resultó dañado, ni tampoco el rey anuló su decreto real. Tenemos 3 ejemplos, pero se entiende, ¿no? Es decir, el decreto continúa, pero este rey hace todo lo posible para que su hijo no perezca. ¿Qué están queriendo decirnos? O cuál es la discusión justamente de estos rab, de estos sabios? Lo que nos están queriendo decir es que estos 400 años de exilio iban a existir. Abraham sabe la gravedad que es vivir 400 años en exilio, la posibilidad de hacerse idólatras. Y Allan también lo sabe. Y tiene que cumplir el decreto, pero va a facilitarle a sus hijos, de alguna manera, las circunstancias para no matarlos, es decir, para que no terminen siendo idólatras o totalmente asimilados y que puedan salir al punto de y llevándose toda la riqueza para cumplir su promesa con Abraham. Miren lo que dice, me gusta esto. En el primer ejemplo, ¿se acuerdan de la vaina? Miren lo que dice. Él lo cambia por otro de calidad similar, pero más tenue, con el cual dará cumplimiento al decreto. Bien, es cuando una persona está pasando por una prueba y Allen sabe que no va a poder soportarla, la cambia por una similar, pero más tenue. Allen puede hacer eso, Allen puede hacer eso. Bien, esto es importante.
porque nos habla de que Hashem sabe por lo que pasamos y calcula la dimensión de lo que vivimos. Yo después lo voy a leer, qué hermoso cómo lo expresa el Rab. Pero en el primer ejemplo es ese. Es una persona que se va a enfrentar a una prueba, pero Hashem va a modificar esa prueba para que pueda soportarla. Es el de la vaina. El segundo ejemplo es que Hashem puede cambiar la extensión de los mismos por golpes más contundentes durante periodos más cortos, lo que la haría más llevadero. Fíjense, dice, cambia la extensión de los mismos por golpes más contundentes, es decir, hace que la prueba sea más corta, pero el dolor sea más fuerte. Bien, es decir, alguien ve que esta persona va a poder soportar si el golpe es fuerte, pero no es prolongado. Bien. El tercer ejemplo, ¿se acuerdan? El de la piedra, es lo contrario. Es cuando Hashem ve que esa persona puede soportar la prueba. Siempre la persona tiene que pasar por la prueba, ¿se entiende? Porque tiene que crecer. Tiene que aprender algo de Hashem, pero Hashem calcula cómo administrar esa prueba. Y en el tercer ejemplo, que es el de la piedra, es cuando Hashem se da cuenta que esa persona puede soportar la extensión de la prueba, pero una prueba más leve. ¿Se entiende? En el primer caso, entonces, Hashem lo que hace con la persona es darle una prueba similar, pero que no sea tan extensa ni tan fuerte. En el segundo caso, lo que hace Hashem es darle una prueba fuerte, contundente, pero en un corto periodo de tiempo. Y en el tercero son pequeñas pruebas o una prueba en un tiempo prolongado, pero administrada en pequeñas dosis. No es contundente, no es un golpe fuerte. Dice Emilio, el caso del castigo impuesto a David por el tema del censo fue más leve de lo que en la primera instancia prometió hacerlo. Es cierto. Hashem al principio decreta algo y después busca la forma de liberarte de ese castigo. Liberarte de este castigo. Incluso no sé si estás diciendo el mismo relato, pero que también le da a elegir su castigo. Igual que el Midrash nos habla de Abraham. Miren lo que dice. La intención de los sabios es obvia. Dejar en evidencia que constantemente rige para nosotros la bondad de Hashem. Y constantemente él considera estrategias, incluso en momentos de ira, para tratar de aminorar nuestro castigo y nuestras pruebas, lo más liviana posible, para que podamos soportar de acuerdo a nuestra resistencia. Y esto es así porque él en su sabiduría calcula las posibles dificultades que nos puedan presentar en el exilio y modifica las circunstancias para nuestro bien, de alguna de esas tres maneras. Bien, en el caso, por ejemplo, del exilio, cuando no podemos nosotros entender cómo es que le dijo 400 años, cuando nosotros leemos que son 210, o sabemos que son 210, o habla de 4 generaciones y empezamos a dudar y a sacar conclusiones. Y el mismo Magid que puntualiza, hace foco en este cálculo, en realidad lo que nos está queriendo decir es que Hashem calcula según la resistencia de cada uno. Y que acorde a lo que podía haber en Israel, el cálculo que hizo Hashem es semejante al tercer caso. Dame un segundo, no quiero confundirme. No, perdón, al segundo tipo. ¿Qué quiere decir? Que él acortó los años de exilio, pero fue más contundente en la prueba. Entonces,
En el caso de Israel fue el segundo caso, el caso del latigazo. Bien. El exilio de Egipto fue del segundo tipo. Cuando se les decretó una esclavitud de 400 años, Hashem vio que no podrían tolerarlo. Pero para no anular el decreto, profundizó su idea en beneficio de Israel e hizo que los egipcios incrementaran su opresión sobre los israelitas más de lo normal, para que a raíz del peso del sufrimiento, el mismo llegase a su fin lo antes estipulado. De modo que el dolor sufrido por ellos equivale a 400 años, aunque no hayan pasado 400 años. Bien, es muy lindo cómo lo explican los sabios. ¿Por qué? Porque nos da mucha confianza en Hashem si estamos pasando por una prueba. Cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué tan doloroso? Porque podás resistir. Porque Hashem en eso, yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero esto es lo que nos están queriendo decir los sabios. Y no son sabios que la tuvieron fácil, que la tuvieron muy, muy, muy difícil. ¿Por qué tanto dolor? Porque el sufrimiento, porque la extensión va a ser más corta. ¿Bien? ¿Por qué tantos años de sufrimiento? Porque podés resistir en eso. Porque en realidad ha sido en pequeñas dosis. ¿Se entiende? Él calcula según qué. Esa es la pregunta. ¿En qué se basan los cálculos de Hashem? La respuesta es en tu resistencia, en la fortaleza que vos tengas. En eso se basan los cálculos. Hay otro argumento, pero lo voy a dejar acá porque estamos a 15 minutos de terminar y está bueno que podamos dialogar esto, hablar, refutar, compartir.